Este lunes 3 de febrero hubo por lo menos una prórroga. En lugar de aplicar de inmediato los aranceles que el presidente Donald Trump había ordenado en contra de México y de Canadá, estos se pospusieron durante un mes mientras continúan las negociaciones. ¿Qué podemos esperar en este próximo mes? ¿Qué significa la presión que está ejerciendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra del gobierno de México? Yo quiero agradecer la presencia en este programa del economista Luis de la Calle, un economista pues muy reconocido, muy respetado en nuestro país. Él fue además subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía de México. Luis, como siempre, gracias por tomar nuestra llamada. En primer lugar, ¿qué pasa en este mes? ¿Qué significa? Por lo pronto ya no tenemos estos aranceles casi confiscatorios, pero ¿qué significa para México tener que negociar otro mes un tema que no tiene nada que ver con el comercio internacional? Bueno, muchas gracias, Sergio. Encantado de estar contigo. Con Donald Trump vamos a tener 4 años muy complicados, ¿no? Donald Trump es un extorsionador profesional. Si lees tú el arte de negociar que él escribió hace unos años, te das cuenta que él tiene una estrategia de doblar la apuesta, de exigir más concesiones y querer obtener lo que él quiere, ¿no? Entonces, los aranceles del 25% que propuso para Canadá y México, creo que hay que responder tres preguntas. La primera es, ¿vamos a colaborar en fentanilo y migración? ¿Sí o no? Yo creo que la respuesta es sí. La segunda pregunta, ¿esa colaboración será suficiente para satisfacer a Donald Trump? Esa respuesta no la sabemos. Sabemos que él siempre va a tener la amenaza del arancel para obtener más concesiones. Y la tercera, si es un arancel creíble desde el punto de vista económico. Y la respuesta a esa es que 25% a Canadá y México, en el fondo no es un arancel creíble, porque implica un costo muy alto, altísimo para México y Canadá, pero también implica un costo alto y concentrado en ciertas regiones de Estados Unidos para el propio Estados Unidos, porque México y Canadá son grandes, y por lo tanto no es muy creíble que en el mediano plazo Estados Unidos imponga solamente aranceles a sus principales socios comerciales sin imponerle a otros países del mundo. Entonces, esta pausa de un mes es, por supuesto, bienvenida, pero no es el final de la película, es más bien al revés, el inicio de una situación difícil de negociar con el propio presidente de Estados Unidos. En el caso de China, sí entraron en vigor los aranceles adicionales de 10% que ordenó Donald Trump y China ha respondido con aranceles a distintos productos de Estados Unidos. ¿Es el inicio de una guerra comercial y qué consecuencias puede tener? Bueno, es el inicio. La guerra comercial China-Estados Unidos empezó en 2017. El presidente Trump impuso aranceles a China. Después el presidente Biden no los quitó y ahora se le imponen aranceles adicionales a China. Una de las razones por las que ha caído de una manera muy importante la participación de China en el mercado de Estados Unidos es precisamente que hay fricciones comerciales entre China y Estados Unidos. Ahora, estas fricciones comerciales entre China y Estados Unidos hacen a México atractivo a la inversión. No solamente a México, a otros países del mundo también. Entonces, en la medida en la que haya tensión comercial entre China y Estados Unidos, México se vuelve un destino atractivo de inversión. No es que lo deseemos nosotros, pero es una realidad que existe en el mercado y que hay que tomar en cuenta. Entonces, sí, efectivamente, con respecto a China, se impusieron aranceles y China reaccionó con medidas contra Estados Unidos, incluida una investigación de antimonopolio contra Google como una de las medidas que tomó el gobierno chino. Estamos viendo que el presidente Trump siempre dice que los aranceles son muy positivos para Estados Unidos. Dice que es un impuesto que se les cobra a los extranjeros, pero no a los estadounidenses. Ha dicho que quiere usar los aranceles para volver a Estados Unidos grande otra vez y dice que arancel es una palabra hermosa. ¿Tú así lo piensas? Bueno, está perfectamente equivocado. Vimos ya la reacción en los mercados el día de ayer, vimos también la reacción del sector privado en Estados Unidos, vimos la reacción de muchos gobernadores, incluidos republicanos en Estados Unidos, diciéndole a Trump, oye, con México y Canadá hay que ser más estratégicos porque tiene un costo importante, ¿no? Estados Unidos ha sido un país muy exitoso en las últimas décadas, precisamente porque ha fomentado
la apertura comercial. Entonces, el hecho de que Estados Unidos piense ahora que cerrando su economía va a ser un país más exitoso es completamente erróneo. Y también es errónea el pensamiento del presidente Trump de que puede utilizar la recaudación a través de aranceles para compensar impuestos sobre la renta en Estados Unidos. La única forma en la que el arancel termina siendo recaudatorio es si el precio en Estados Unidos sube. Porque si el exportador absorbe parte del arancel, entonces la recaudación en Estados Unidos sería menor. Entonces, si Estados Unidos incrementa muchos aranceles para recaudar, le va a generar precios más altos en Estados Unidos y le va a causar al presidente Trump una situación electoral mucho más complicada en 2 años, en 2026, cuando tenga elecciones para el Congreso de Estados Unidos. Entonces, no es tan sencillo para él hacerlo y por eso algunos de estos aranceles no son tan creíbles como él piensa que son. Dice Trump que México y Canadá son subsidiados por Estados Unidos porque Estados Unidos tiene un déficit comercial con estos países. ¿Así funciona el comercio internacional? ¿El que tiene un déficit es el perdedor? No, no, para nada. Estados Unidos tiene un déficit por dos razones. Una, porque es un país que tiene una moneda de reserva. El dólar americano tiene una demanda en el mundo que no está relacionada necesariamente con Estados Unidos. Eso se llamaba antes un privilegio exorbitante. Ujú. Y ahora el hecho que Donald Trump quiera decir que es un subsidio, pues es completamente contrario a la realidad. Estados Unidos puede tener un déficit permanente porque hay una demanda permanente por dólares fuera de Estados Unidos. Y la otra razón por la que Estados Unidos tiene un déficit muy grande es porque tiene un déficit del sector público de 7 puntos por ciento del PIB. Entonces, cuando tú tienes un gasto excesivo, aritméticamente generas un déficit. México, por ejemplo, representa el 16% de lo que Estados Unidos vende al mundo y el 15,4% de lo que Estados Unidos compra del mundo. Es decir, México es más grande como cliente de Estados Unidos que como proveedor de Estados Unidos. Pero como Estados Unidos tiene en promedio un déficit comercial, también tiene un déficit comercial con México, pero no es porque la economía mexicana esté cerrada a las exportaciones de Estados Unidos, sino porque Estados Unidos exporta menos de lo que importa por razones macroeconómicas ligadas a la naturaleza del dólar y al hecho de que tiene un gasto excesivo principalmente por parte del gobierno. Vamos a suponer que en un mes no hay un acuerdo y que Trump decide imponer este arancel del 25%. ¿Cuál debería ser la respuesta de México? Porque si nada más imponemos nosotros aranceles a los productos de Estados Unidos, estamos castigando a nuestro país, a nuestros consumidores. Bueno, yo creo que México debe considerar que no es un arancel que vaya a quedarse mucho tiempo, ¿no? Y por lo tanto, no debemos responder con lo mismo que está proponiendo el presidente Trump, que es un arancel de 25% generalizado. Eso sería darnos a nosotros mismos un balazo en el pie, hacer que el consumidor mexicano pague por algo que no le compete y también el exportador mexicano, porque los aranceles a las importaciones son un impuesto también a las exportaciones, porque encarecen la producción en México. Entonces México debe tomar represalias, obviamente, y debemos hacerlo con tres características. Uno, solamente tomar represalias para las que tenemos derecho, bajo la ley mexicana, bajo el tratado con Estados Unidos y Canadá y bajo la OMC. O sea, no hacerle como Trump que toma medidas que son claramente ilegales. Segundo, tenemos que hacerlo no para proteger industrias en México, sino solamente con el objetivo de que las represalias que tome México lleven a que Estados Unidos eche para atrás su medida, ¿no? Y tercero, a lo mejor sí pensar algunas medidas en el ámbito comercial que nos ayuden a resolver el problema que tenemos en materia de Estado de Derecho y de narcotráfico en México, que es un problema muy serio. Y entonces, donde sí puede haber áreas donde haya represalias, digamos, interesantes para México, es en toda la cadena productiva del sector de armamento en Estados Unidos, que le causan un serio problema de seguridad nacional a México. ¿Ha violado el TEMEC, este tratado comercial que él mismo firmó Donald Trump cuando ha empezado por lo menos amenazar con imponer estos aranceles? Si los impone, ¿estaría violando el tratado, el TEMEC? La propia amenaza es una violación. O sea, México podría hoy pedir consultas
con vías a un panel de solución de controversias solamente por la amenaza del 25% que es claramente violatoria. Esa amenaza y la imposición sería claramente violatoria del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá. Canadá también podría hacer lo mismo. Una de las cosas que obviamente tendría que hacer México en cuanto Estados Unidos impusiera esos aranceles es precisamente pedir consultas en el TEMEC y en la OMC para que Estados Unidos sentar las bases para poder tener un panel de solución de controversias eventualmente. México exporta el 84% de sus productos no petroleros a Estados Unidos. ¿Tenemos realmente alguna posibilidad de diversificar nuestros mercados? Eh, no mucho en promedio, pero sí mucho en el margen. Lo que importa en economía y en la diversificación del riesgo no es el riesgo promedio, sino el riesgo marginal. O sea, el riesgo marginal es el siguiente, si tú exportas el 80% a Estados Unidos, pero las fluctuaciones de la importación y exportación de Estados Unidos, por ejemplo, sean el 10%, o sea, que Estados Unidos se te caiga 10%, si ese 10% tú lo puedes colocar en Europa, en Asia, en América Latina. Y la respuesta es sí. En México, en el margen puede estar diversificado, aunque en promedio no lo parezca. Y por eso es importante el anuncio que hizo México y la Unión Europea hace 15 días, Ujú. de que estábamos concluyendo la modernización del Tratado de Libre Comercio de México y la Unión Europea. Porque una de las mejores estrategias para que Estados Unidos dude en salirse del TEMEC es que México le dé a empresas europeas y empresas asiáticas un trato preferencial, porque si tienen un trato preferencial para las empresas estadounidenses sería intolerable, como le gusta decir a Trump, que México le diera a Asia y Europa un tratamiento preferencial. Entonces, esa diversificación es importante. Tengo entendido también que el Senado de la República en los próximos días va a considerar la adhesión del Reino Unido al Acuerdo Transpacífico y eso también sería una señal positiva del ánimo de diversificación marginal del comercio exterior de México. Me llama la atención que si bien cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte la izquierda estaba en contra, hoy pues lo que vemos es que la izquierda está tratando de defender el TEMEC, que es el sucesor. ¿Aprendieron que el libre comercio nos ayuda a todos? Bueno, en México hay un consenso, creo, hoy en día, y que es muy meritorio de la importancia de tener una mayor integración con Estados Unidos. Por cierto, en Estados Unidos también, y mucho de eso se lo debemos a el expresidente López Obrador, por un lado, y al expresidente Donald Trump por el otro, ¿no? No es impensable que en 100 años, alguien escriba una tesis doctoral que diga que los padres fundadores de la integración de América del Norte son Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, porque ellos promovieron y firmaron el TEMEC, ¿no? Y entonces eso lo hizo políticamente aceptable y ahora en México hay una conciencia de las personas de izquierda que la integración con Estados Unidos puede ser una cosa positiva para el país. Bueno, pues yo quiero agradecer, doctor Luis de la Calle, ex subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, economista, el haber conversado con nosotros acerca de, pues de esta, en este momento, guerra de dimes y diretes, pero que podría convertirse en una guerra arancelaria. Gracias por esta conversación. Encantado y seguramente va a haber muchos sobresaltos hacia adelante y hay que estar listo para ellos. Hay que estar listos para ello. Y a usted, amigo, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.